Si les explico los motivos por los que nunca abro la puerta cuando los testigos de Jehová tocan, quizás entiendan el comportamiento de muchas personas. Y si les narro mi vivencia personal de 15 años en el interior del Salón del Reino, es posible que comprendan por qué es prudente mantener algunas puertas bien cerradas. Un saludo afectuoso a todos. Me presento, soy Antonia, aunque pueden llamarme Donatita. Tengo 68 años, nací en Campiñas en 1956. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que he atesorado durante más de 20 años. Un relato sobre 15 años que creí serían los más felices, pero que resultaron ser, de la manera más inesperada, los más perjudiciales. Antes de empezar, me gustaría saber desde dónde están escuchando esta historia. Por favor, dejen sus comentarios. Me complace saber que mi voz llega a tantos lugares. Por favor, si lo desean, den me gusta a este vídeo y suscríbanse al canal, ya que esto representa un gran apoyo para mí, que con humildad les comparto mis experiencias. Hoy más que nunca necesito sentir su aprecio y compañía, puesto que la historia que les contaré aún me causa un profundo dolor. Seguro que recuerdan ese suave golpe en la puerta los sábados por la mañana, ese toque delicado, casi dudoso. Al escucharlo mi corazón aún se acelera, no de alegría, sino de temor, porque sé quién está al otro lado. Conozco sus atuendos formales, su forma de hablar pausada, su sonrisa estudiada y sobre todo, lo que callan cuando se presentan en la puerta, ofreciendo estudios bíblicos y prometiendo soluciones a todas las penas de la vida. Todo comenzó en 1978. Tenía 22 años, acababa de casarme con Ricardo, un hombre trabajador que se desempeñaba como conductor de autobús en una pequeña compañía de transportes aquí en Campiñas, y vivíamos en una casa humilde en el barrio de Jardín Maurelia. En la casa, 3 habitaciones sencillas pero perfectamente limpias, se abría un pequeño jardín donde yo, con dedicación, cultivaba mis orquídeas y las aromáticas hojas de albahaca. Recuerdo que los sábados por la mañana, un aroma singular inundaba el ambiente. El intenso olor del café recién hecho se combinaba con la fragancia de las flores que rociaba con agua al amanecer, antes de que los rayos del sol se volvieran implacables. Ricardo solía trabajar hasta el mediodía los sábados, así que me quedaba sola en casa, ocupándome de las tareas domésticas, preparando el almuerzo, mientras las melodías de Elis Regina resonaban en la radio de la cocina. Nuestra vida era modesta, pero era nuestra. Los domingos, por tradición, íbamos a la iglesia del Carmo, más por costumbre familiar que por una verdadera fe. Fui educada en la fe católica, bautizada siendo muy niña, siguiendo la tradición. Sin embargo, debo confesar que nunca logré comprender del todo aquellas misas en latín, los sacerdotes pronunciando palabras que parecían ajenas a mi vida cotidiana de ama de casa. Lo que más me inquietaba al salir de la iglesia era la persistente sensación de vacío. Me sentía como si hubiera malgastado una hora de mi vida, escuchando palabras hermosas que, a pesar de su belleza, no resonaban con mi propia experiencia. Observaba las imágenes de los santos en la iglesia y me asaltaban preguntas: ¿me escuchan? ¿Sabe Dios que existo? La señora Gloria, mi vecina, me repetía con frecuencia: Tita, eres joven, deberías encontrar algo que llene tu corazón. Ella, ferviente miembro de una iglesia protestante, siempre destacaba la diferencia en su vida, la intensa sensación de la presencia divina. Pero yo sentía una profunda reticencia a salir de mi zona de confort. Ricardo, mi esposo, era un hombre de pocas palabras, trabajaba arduamente, regresaba a casa, cenaba, veía las noticias y se acostaba. Los fines de semana, compartía cervezas con sus amigos y jugaba dominó en casa de su compadre chico. No era una mala persona, pero sentía un vacío, como si la vida se redujera a una simple rutina. El ciclo parecía implacable: trabajar, comer, descansar, trabajar, comer, descansar. Mi anhelo más profundo era tener hijos, pero después de 5 años de matrimonio, el embarazo no llegaba. Se realizaron consultas médicas y exámenes, sin embargo, los recursos disponibles en aquel entonces eran escasos y menos sofisticados que los actuales. El diagnóstico médico impreciso y poco claro,
achacaba el retraso en la concepción a la voluntad divina, recomendando simplemente paciencia. Por lo tanto, con cada ciclo menstrual, la esperanza renacía, acompañada de oraciones a las estatuas de santos de barro, que parecían ignorar mis súplicas. Las vecinas, cada una con sus propias creencias religiosas, comentaban y discutían sobre la fe. La señora Odette, practicante del espiritismo, hablaba de pases energéticos y la influencia de las energías. La señora Lourdes, devota de la Iglesia evangélica, compartía relatos de curaciones y milagros. Cada una defendía sus creencias con pasión, dejándome confundida y sin saber a cuál acudir. Era un tiempo en que la televisión era un lujo con una programación limitada a unas pocas horas al día, lo que favorecía las conversaciones y las visitas entre los vecinos, haciéndolas más habituales. Por las tardes me dedicaba a coser en mi máquina Singer, un regalo de bodas, para crear ropa por encargo, lo que me permitía aumentar los ingresos de mi hogar. Este trabajo honrado y sencillo, me ofrecía un ingreso adicional y la gratificante sensación de ver mis creaciones completas. Un sábado de septiembre, fecha grabada en mi memoria, mientras colgaba la ropa lavada en el tendedero del patio, escuché unos suaves golpes en la puerta principal. Supuse que sería la señora Adelaide con algún chisme, o el cartero con alguna carta. Al abrir la puerta, me encontré frente a dos mujeres con una apariencia impecable. Una de ellas, de unos 40 años, con el cabello recogido, vestía una falda larga hasta las rodillas y una blusa de manga larga, a pesar del calor reinante. La otra, que parecía de mi edad, irradiaba una sonrisa cálida y sostenía un elegante maletín de cuero. Ambas parecían haber salido de una revista, tanta era su elegancia y educación. «Buenos días, señora», dijo la mayor. «Me llamo Lucía y ella es mi compañera, Ana. Estamos visitando a los vecinos de la comunidad para compartir mensajes de la Biblia. ¿Tendría usted unos minutos para conversar?» En ese tiempo, yo era muy formal y no podía negarme a una solicitud, sobre todo si provenía de señoras tan amables y elegantes. Las invité a entrar y les ofrecí café. «No queremos ser una molestia», respondió Lucía, con una sonrisa amable. «Solo nos gustaría saber si alguna vez se ha preguntado por qué existe tanto dolor y sufrimiento en el mundo». Esa pregunta resonó profundamente en mí, porque era precisamente lo que me atormentaba. Porque algunos nacían con riquezas y otros en la pobreza, porque algunos tenían hijos y otros no podían, porque el mundo parecía tan injusto. Sí, esa es una pregunta que siempre me hago, respondí asintiendo. En la Iglesia Católica, el sacerdote dice que son misterios divinos que no debemos cuestionar, pero yo sí los cuestiono. Los ojos de Ana se iluminaron. «Qué bueno que usted sea una persona que piensa, la Biblia contiene respuestas a todas esas preguntas». El problema radicaba en que la mayoría de las personas nunca se habían sumergido verdaderamente en su estudio. Entonces abrieron una carpeta y extrajeron una revista a todo color, repleta de ilustraciones llamativas y textos grandes. «Mira», exclamó Lucía, «aquí explica por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo. No se debe a la maldad, sino a un propósito mayor». Acto seguido comenzaron a mostrarme versículos bíblicos, interpretándolos de una manera que me resultaba completamente novedosa. Hablaban de un paraíso terrenal, de cómo Dios erradicaría el sufrimiento, de la resurrección y la vida eterna en un mundo perfecto. Imaginen a una joven de 23 años, soltera y con una vida aparentemente desorientada, escuchando hablar de una esperanza real de felicidad, una promesa que parecía disipar las sombras de la duda que atenazaban a Elara. «¿Será esto real?», se cuestionó con la voz teñida de escepticismo. «¿Cómo pueden estar tan seguros? ¿No será simplemente una interpretación subjetiva?». Con una sonrisa tranquila, la hermana Elena contestó: «Nuestro análisis de las Sagradas Escrituras se fundamenta en las enseñanzas de nuestra comunidad. A diferencia de otras creencias que combinan tradiciones humanas con la palabra de Dios, nosotros, los seguidores de la luz, nos mantenemos fieles únicamente a lo que está escrito». Elena y su colega, la hermana Beatriz, le mostraron a Elara comparaciones detalladas,
resaltando las discrepancias entre las escrituras y las doctrinas de otras religiones. Abordaron cuestiones como la naturaleza del alma, la creencia en el tormento eterno y la complejidad del matrimonio sagrado. Para el Ara, muchas piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Porque el guía sacrificial se sacrificaría si fuera de la misma naturaleza que la divinidad, y porque una fuente de amor infinito condenaría a sus creaciones al sufrimiento perpetuo. ¿Te gustaría participar con nosotras en un estudio más profundo?, preguntó Beatriz con una expresión amigable. Solo dedicamos 1 hora semanal, desde la comodidad de tu hogar. Con la intención de guiarse, tomarían este libro. El Ara examinó el compendio, un voluminoso libro de tapa plateada, repleto de preguntas y respuestas. Observó a las 2 mujeres que emanaban firmeza, serenidad y conocimiento. Reflexionó sobre su propia existencia, el vacío que la consumía, las interrogantes sin resolver que la asediaban y la sensación de estar malgastando su tiempo en una comunidad que no la llenaba. Quizás, respondió dubitativa. Primero necesito hablar con Marcos, mi esposo. Por supuesto, afirmaron las hermanas a la vez. Mientras tanto, le invitamos a leer esta publicación. Contiene artículos interesantes sobre la familia. Después de que las visitantes se marcharon, el Ara tomó el libro con una combinación de curiosidad y temor. Una voz interna le susurraba que su vida estaba a punto de transformarse. Poco imaginaba que la transformación sería radicalmente distinta a lo que preveía. Marcos no reaccionó con entusiasmo. El Ara, ya asistes a la iglesia local. ¿Por qué necesitas investigar nuevas creencias? Pero él insistió, aclarando que no buscaban que cambiara su creencia, sino que profundizara en su entendimiento de los textos sagrados. Ellas le aseguraron que su intención no era convertirlo, sino asistirlo en el conocimiento de la fuente. A la inocencia de el Ara, la confianza inquebrantable con la que aceptaba cada palabra emitida con una sonrisa cordial, las hermanas Elena y Beatriz empezaron a visitarla cada martes por la tarde. El Ara se dedicaba a preparar un café especial y a arreglar la sala con esmero, como si estuviera esperando a invitados distinguidos. El estudio seguía un esquema determinado. Las hermanas planteaban una interrogante tomada del libro. El Ara leía el pasaje relacionado. Ellas le explicaban el significado y finalmente el Ara contestaba usando las palabras exactas del libro. Al principio a el Ara le resultó un tanto peculiar el método de memorizar respuestas, pero las hermanas le explicaron que era crucial para arraigar las verdades eternas en su mente. Verás, hermana el Ara, comenzó Elena, pues ya la trataban como una más de la comunidad, nuestras mentes están contaminadas por las mentiras del mundo, y es fundamental que repitamos las verdades una y otra vez hasta que se arraiguen en nuestros corazones. Al principio nos enfocamos en el estudio de la creación, en Adán y Eva, y en la caída del mundo. Todo tenía un significado tan profundo que Lara anhelaba la llegada del martes siguiente. Era como si finalmente encontrara las respuestas que había buscado durante toda su vida. Las hermanas le proporcionaron más publicaciones, más guías. Lara comenzó a pasar las noches sumergida en la lectura de la verdad. Descubrió que el guía había regresado de forma invisible en 1914, que ya reinaba en los cielos y que pronto destruiría este sistema corrupto, estableciendo un reino paradisíaco en la tierra. Y viviremos para siempre en este paraíso, explicó la hermana Beatriz. Pero en medio del tumulto y el juicio final, solo aquellos que permanezcan inquebrantables en su fe y sigan el designio divino, serán salvos. Esta idea, repetida una y otra vez, me inquietaba profundamente. ¿Significaba entonces que solo los miembros de la organización serían protegidos? ¿Y qué ocurriría con el resto de la humanidad? Doña Elena, con su voz suave y melodiosa, me respondió: querida, las reglas no son nuestras, sino las del Ser Supremo. Recuerda la historia del Arca de Noé. Solo aquellos que encontraron refugio en ella sobrevivieron al diluvio. Nuestra comunidad de la luz es hoy como esa arca. Acto seguido abrió las escrituras y me mostró pasajes sobre la importancia de obedecer a los líderes espirituales y la prohibición de cuestionar los designios de Dios.
Mira, incluso el Mesías se sometió a la voluntad del Padre. Si el propio Mesías lo hizo, ¿cómo no habríamos de hacerlo nosotros, seres imperfectos? Después de semanas dedicadas a estos intensos estudios, me invitaron a una reunión en el Centro de la Luz. Es solo para que veas cómo son nuestras reuniones, me explicaron. Aunque no es obligatorio, esperamos que te sientas acogido. El centro, ubicado en una calle cercana a mi domicilio, era un edificio sencillo, sin ostentación religiosa. Se asemejaba más a un centro vecinal que a un templo. Al entrar, la pulcritud era notable, las sillas alineadas ordenadamente, un escenario discreto al frente y todo impecablemente limpio. Me impactó la amabilidad de los presentes. Todos vestían con elegancia sobria, los hombres con trajes impecables, las mujeres con trajes discretos y finos. No se escuchaban voces altas ni había ningún tipo de bullicio, todo transcurría en un ambiente de paz y orden. Durante la reunión, observé cómo personas subían al escenario para realizar obras de teatro y dramatizaciones de situaciones cotidianas, siempre con una clara enseñanza moral. Mujeres impartían instrucción a otras mujeres, mientras que los hombres compartían reflexiones basadas en pasajes de las Escrituras. Aunque todo estaba perfectamente organizado y practicado, lo que realmente me llegó al corazón fue el cariño sincero que todos demostraban. Al finalizar la reunión, numerosas personas se acercaron para saludarme y preguntarme si me había agradado. Una señora muy gentil, la señora Abigail, me extendió una invitación para almorzar en su hogar el domingo. Aquí somos una verdadera familia, me comentó, todos somos hermanos, nos apoyamos mutuamente. Cuando te consagres, experimentarás lo maravilloso que es tener una familia espiritual consagrada. Esas palabras resonaron profundamente en mi interior. Durante el estudio de la semana siguiente, doña Elena abordó el tema. Querida, llevas casi 3 meses estudiando con nosotros. Has asimilado las verdades esenciales. ¿No crees que ha llegado el momento de expresar públicamente tu aceptación de la luz como guía? Le expliqué que aún albergaba algunas dudas, que necesitaba más tiempo para meditar antes de tomar una decisión tan trascendental. ¿Qué tipo de dudas?, inquirió doña Beatriz con una sonrisa forzada. Percibí una modificación discreta en el timbre de su voz, influenciado por el contraste con las creencias de mi familia, muy diferentes a las de ellos. Mi pareja no se sentía cómoda con estas diferencias, y aún me desconcertaban ciertas prácticas como la ausencia de celebraciones de cumpleaños o del solsticio de invierno. La atmósfera se cargó de tensión, intercambiando miradas llenas de significado. Querida, comenzó doña Elena, su voz adquiriendo un tono más solemne, debes entender que cuando la luz nos llama a la verdad, está probando nuestra lealtad. Citando las Escrituras, señalaron que quien antepone el amor a sus padres, pareja o hijos a la luz, no es digno de ella. Luego mostraron pasajes sobre la persecución que sufrían los seguidores, argumentando que siempre habían sido incomprendidos por sus familias. Doña Beatriz recordó que incluso el Mesías fue rechazado por su propia familia, pero siguió el ejemplo de obediencia a Alá. En ese instante sentí una leve sensación de temblor, pero no era miedo. Era como la sensación de estar siendo examinado, de tener que probar mi valía para recibir la bendición de Dios. Eso era lo que me habían inculcado, la vida en su misión divina, estaba llena de desafíos y solo los verdaderamente creyentes los superaban. Después de esa conversación, mi vida tomó un rumbo diferente. Las hermanas me explicaron que si de verdad quería complacer a Dios, debía demostrarlo con actos concretos. El primer paso, dijo la hermana Fátima, es renunciar a las prácticas que disgustan a Dios, como las fiestas de cumpleaños. El Corán solo menciona 2 celebraciones de cumpleaños y en ambas hubo perjuicios a inocentes. Me mostraron la historia de un califa que ordenó el arresto de un sabio islámico el día de su cumpleaños, preguntándome, ¿ves cómo los cumpleaños están asociados a la opresión y a las cosas mundanas? Así, cuando llegó mi cumpleaños en diciembre de ese año, le dije a Omar que ya no quería celebrarlo, a lo que él respondió desconcertado, ¿qué es eso, Aisha?
Mamá, ¿por qué consideras un pecado celebrar un cumpleaños? Le expliqué a mi madre lo que había aprendido de las hermanas, pero ella no quiso entender. Me dijo que esas mujeres me estaban llenando la cabeza de ideas absurdas y que el cumpleaños era simplemente una ocasión familiar alegre, sin ninguna connotación negativa. Sin embargo, yo ya había tomado una decisión basada en mi nueva fe. Mis hermanas me habían advertido que la familia no entendería al principio y que esa oposición sería una prueba de mi fe. Recuerda, hermana Aisha, me había dicho una de ellas, el profeta vino a traer separación, no paz. Quien desee seguir verdaderamente a Alá debe estar preparado para la oposición. Ese año, la celebración del Eid al-Adha fue especialmente tensa. Mi madre preparó el festín tradicional, pero yo me negué a participar. Justifiqué mi postura argumentando que había descubierto que muchas de las tradiciones de la comunidad eran, en realidad, influenciadas por costumbres paganas y que la fecha original se había distorsionado con el paso del tiempo. Aisha, por el amor de Alá, me suplicó mi madre al borde de las lágrimas. ¿Qué es esta historia que me cuentas? Te has vuelto loca, Aisha, mi padre estalló en cólera. Tu hija está siendo influenciada por extremistas, le espetó a mi madre. Esto no va a acabar bien. Pero mis hermanas intentaron consolarme, así es exactamente como trataron al profeta. Me recordaron, sus propios familiares pensaban que estaba loco, pero observa cómo Alá bendijo su devoción. Desde ese momento empecé a asistir a todas las oraciones en la mezquita, 5 veces al día. Omar se quejaba de que me ausentaba demasiado de casa, pero le expliqué que era un mandato de Alá. El Corán nos ordena no descuidar nuestras oraciones. Recitaba lo que había aprendido de memoria. Las oraciones en la mezquita tenían una dinámica muy particular, todo estaba meticulosamente organizado con horarios estrictos, lecturas cronometradas y un sistema de preguntas y respuestas que siempre se basaban en las enseñanzas de la comunidad. Comencé a participar activamente levantando la mano y respondiendo preguntas que siempre eran alabadas. Excelente participación, hermana Aisha, solía decir el imán encargado. Después de 6 meses de estudio, la hermana Fátima, al constatar mi progreso, me comunicó que había llegado el momento de comenzar a hacer *daba*, es decir, a invitar a las personas al Islam, puerta por puerta. Esta es la labor más significativa que un musulmán puede desempeñar, me explicó, recordando la orden del profeta de predicar el mensaje de Alá en todos los lugares. Al principio, la idea me produjo temor. Pero yo no sé predicar, le dije. Y si me hacen una pregunta a la que no sepa responder, por eso irás conmigo al principio, respondió la hermana Fátima. Aprenderás observando. Y recuerda, no somos nosotros quienes guiamos, sino el susurro divino, la voz de la Gran Madre que resuena a través de nosotros. Mi iniciación en el servicio comunitario resultó ser una experiencia inolvidable. Me levanté antes del amanecer, purifiqué mi cuerpo y me vestí con esmero, seleccionando las prendas más adecuadas, una túnica larga y suelta, un chal bordado, sandalias de cuero trenzado y una pequeña alforja. Las ancianas me inculcaron la importancia de la presentación personal, ya que la imagen que proyectamos influye en cómo se percibe nuestro mensaje. Para los rituales preparatorios, a los que llamaban a armonía para el servicio, nos reuníamos en el templo de la luna justo antes del amanecer. La matriarca de nuestro clan, con su sabiduría ancestral, compartía una enseñanza inspiradora de 15 minutos sobre la trascendencia de sembrar la sabiduría en los corazones. Después de su discurso, organizaba los grupos y asignaba las áreas donde llevaríamos nuestra labor. A mí, junto con mi hermana Estrella y otras 2 compañeras, nos asignaron una aldea cercana. Cada una de nosotras portaba una bolsa que contenía pergaminos, folletos y los libros sagrados de nuestro culto. La hermana Estrella nos explicó la estrategia: deben comenzar siempre con una pregunta que resuene en el corazón de cada persona. Eviten mencionar de inmediato nuestra pertenencia a la Gran Madre, ya que eso podría generar desconfianza. En la primera casa que visitamos, una mujer abrió la puerta y la hermana Estrella, con una sonrisa, le dijo:
que la paz de la mañana te acompañe. Estamos visitando a las familias de esta aldea para conversar sobre la creciente división entre las personas, un problema que nos preocupa a todos. ¿No notan que es cada vez más complicado mantener la armonía en nuestros hogares? Una mujer asintió y relató las dificultades que enfrentaban en la aldea. La hermana Estrella, atenta, escuchó con empatía, formuló preguntas reflexivas y, mostrando compasión, le ofreció un pergamino que contenía enseñanzas ancestrales sobre la educación de los jóvenes. Este pergamino ofrece consejos prácticos, explicó, basados en principios sagrados, pero redactados en un lenguaje sencillo y comprensible. ¿Deseas leerlo? La mujer aceptó el pergamino y espontáneamente realizó una ofrenda. Al marcharnos, la hermana Estrella exclamó con alegría: ¿Has visto cómo la Gran Madre nos bendice cuando sembramos con sabiduría? Esa mujer ha mostrado un interés genuino. En 3 horas de servicio visitamos aproximadamente 20 hogares y la mayoría de las personas nos despidieron amablemente. Aunque algunas hermanas se mostraron bruscas, conseguimos repartir una buena cantidad de pergaminos informativos y logramos organizar 2 sesiones de estudio. Para ser tu primera vez, has demostrado una gran capacidad. La hermana Estrella me felicitó efusivamente, expresando que era evidente que poseía aptitudes para el servicio y que, con el tiempo, desarrollaría mis propios métodos. Sus palabras me hicieron sentir especial, útil, como si finalmente hubiera descubierto mi propósito en la vida, no solo ser esposa y ama de casa, sino también mensajera de la sabiduría, sirvienta de la Gran Madre, desempeñando la labor más importante del mundo. Comencé a dedicar las mañanas y algunas tardes de la semana al servicio. Mi esposo, Mateo, se quejaba de mi prolongada ausencia, de que descuidaba las tareas del hogar y de que me extrañaba. Sin embargo, las hermanas me tranquilizaron, explicándome que era normal que mi marido sintiera celos al principio y que, con el tiempo, comprendería que estaba cumpliendo la voluntad de la Gran Madre. Después de 8 ciclos lunares de estudio y 3 de servicio, la matriarca me solicitó una conversación privada. Hermana Aurora, he notado tu significativo progreso espiritual. Tus intervenciones en las reuniones son muy apreciadas y tu entrega al servicio es admirable. ¿Has contemplado la posibilidad de dedicar tu vida por completo a la fe? Le respondí que aún tenía asuntos pendientes por resolver, especialmente relacionados con mi esposo. Ella inquirió qué clase de asuntos. Le expliqué que Mateo mostraba cierta resistencia, creía que estaba cambiando demasiado y que nuestra relación estaba sufriendo. La hermana Aurora, con semblante serio, me dijo: debes entender que al hallar la verdad, tenemos el deber de actuar. La verdad irrefutable, según las Sagradas Escrituras, es que pecar es omitir el bien cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Luego hojeó la Biblia, señalando varios versículos que abordaban la relevancia del bautismo, la cercanía del fin del mundo y el llamado divino a buscar la salvación antes del juicio final. Con gran firmeza, anunció que estábamos en los últimos tiempos. Ignorábamos cuánto tiempo nos restaba. ¿Estarías dispuesta a correr el riesgo de no estar lista ante el juicio divino? Sus palabras calaron hondo en mi ser. La idea de perder la vida eterna por mis dudas me aterraba. Aquella noche, en una oración intensa, imploré la guía divina, sintiendo un llamado genuino a dar ese paso de fe. En la siguiente reunión semanal, compartí con las hermanas mi deseo de bautizarme. ¡Qué alegría!, respondieron a coro. Organizaremos algunas entrevistas con los líderes para asegurarnos de que comprendes las doctrinas esenciales. Así dio comienzo mi proceso para convertirme en miembro oficial de la comunidad. Ignoraba que ese bautismo equivaldría a firmar un pacto que alteraría mi vida de formas inimaginables. Las 3 entrevistas con los líderes se sintieron como un examen final. El líder Samuel, con una mirada penetrante, me asaltó con preguntas incesantes sobre la doctrina fundamental de la fe, detalles íntimos de mi vida privada y mis ambiciones futuras dentro de la comunidad religiosa. Hermana Aurora, inquirió, su voz resonando con solemnidad, ¿comprende usted plenamente que al someterse al bautismo, está dedicando su existencia entera a la divinidad? Esto implica, por supuesto, que él debe ser siempre la prioridad absoluta, por encima de cualquier relación,
posesión o aspiración personal. Repetí con la fidelidad de quien ha internalizado las enseñanzas: lo entiendo perfectamente, líder. Continuó con la misma severidad: y comprende usted que al unirse a nosotros, forma parte de una organización de alcance mundial y que debe acatar las directrices de aquellos hombres que Dios ha elegido para guiarnos espiritualmente, afirmé, con la seguridad que me daba la interpretación de las Escrituras. Sí, lo entiendo. Las Sagradas Escrituras nos instruyen a ser obedientes a aquellos que nos lideran. Luego la conversación derivó hacia mi vida personal, cuestionándome sobre la dinámica familiar. Indagaron sobre la relación con mi esposo, si ésta era armoniosa y si él, como cónyuge, me trataba con el respeto debido a una esposa devota. Se mostraron complacidos al escuchar que, a pesar de no compartir mi fe, él me respetaba y no obstaculizaba mi participación en las actividades religiosas. Excelente, declaró el líder Marcos con una sonrisa aprobatoria. Hemos decidido programar tu bautismo para la próxima asamblea regional, que se celebrará dentro de un mes en una ciudad cercana y durará 2 días. Para mí, sería la primera vez en un evento de esta magnitud. Las hermanas me indicaron que debía llevar ropa adicional, ya que estaría completamente mojada después del bautismo. Lleva ropa elegante, me aconsejó la hermana Elena. Después del bautismo, siempre tomamos fotografías para conmemorar el día más significativo de nuestra trayectoria espiritual. El día de mi bautismo, el 23 de junio de 1976, me desperté a las 5 de la mañana con una combinación de ansiedad y felicidad nunca antes sentida. Era como si estuviera celebrando mi enlace espiritual con lo divino. La asamblea regional se llevaría a cabo en un gimnasio municipal adornado con pancartas y carteles que exhibían versículos bíblicos. Había cerca de 2000 personas presentes, todas vestidas y comportándose de manera impecable. El programa se inició a las 9 de la mañana con cantos y discursos. Aproximadamente a las 2 de la tarde, se convocó a los candidatos al bautismo. Éramos 43 personas de diversas edades, desde niños de 12 y 13 años hasta adultos mayores, todos con rostros radiantes de determinación y felicidad. Antes de sumergirnos en la piscina temporal, un líder pronunció un discurso sobre el profundo significado del bautismo: estáis muriendo al mundo y renaciendo a una nueva vida como siervos dedicados. A partir de hoy, ya no os pertenecéis a vosotros mismos, sino a la comunidad, declaró. Llegado mi turno, el líder de la comunidad me extendió la mano y me preguntó: Mariana, basándote en tu fe en los principios de nuestra comunidad y en tu compromiso con el bien común, ¿te comprometes a servir a nuestra causa y a seguir nuestros valores? Con la voz entrecortada por la emoción, respondí: sí, me comprometo. Él continuó: comprendes que tu adhesión y tu juramento te identifican como miembro de esta comunidad, unidos a todos aquellos que buscan un mundo mejor. Asentí, respondiendo: sí, lo entiendo. Después de que me indicó que diera un paso al frente, gesto que representaba mi aceptación formal en la comunidad, la sala entera estalló en un estruendo de aplausos. Entre el público pude ver a mis amigas Clara y Sofía, con los ojos brillantes de emoción y lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Una oleada de sentimientos me invadió, y las lágrimas también comenzaron a rodar por mi rostro, sabiendo que estaba iniciando un nuevo capítulo en mi vida, dejando atrás antiguos patrones de conducta y creencias. Concluida la ceremonia de bienvenida, varios miembros se acercaron a saludarme extendiendo sus brazos y ofreciéndome cálidas palabras: bienvenida a nuestra familia, me decían con una sonrisa. Ahora eres una de nosotros. Experimenté una sensación de pertenencia y aceptación que nunca antes había conocido. Esa noche, al regresar a casa rebosante de felicidad, Pedro simplemente me dirigió una mirada fría y me dijo secamente: ya está, ahora te has convertido en una miembro oficial de esa gente. Sin embargo, mi alegría era tan intensa que su comentario no logró perturbarme. Estaba convencida de que mi decisión de servir a la comunidad traería bendiciones a nuestra familia. Las semanas iniciales tras mi incorporación fueron como una etapa de redescubrimiento y aprendizaje intenso. En la comunidad,
todos me mostraban consideración y respeto, y me proporcionaron diversos materiales informativos, incluyendo libros que me inspiraron y una carpeta para organizar mis actividades de voluntariado. Ahora puedes comenzar a dirigir grupos de discusión, anunció Clara. Tenemos a una persona interesada que sería perfecta para ti, una joven un poco desorientada y con pocos amigos cercanos. Necesita una mentora que la guíe. La chica se llamaba Beatriz, tenía 20 años, trabajaba en una cafetería en el centro de la ciudad, vivía sola en un pequeño apartamento y estaba pasando por un momento de incertidumbre, había terminado una relación sentimental, estaba en busca de un nuevo empleo, y una compañera de trabajo le había hablado de nuestra comunidad. Al conocerla percibía una joven sensible que buscaba apoyo y sentido en la vida, exactamente el tipo de persona que las líderes comunitarias me habían animado a acoger, alguien que necesitaba un lugar donde sentirse parte. Comencé a encontrarme con Beatriz 2 veces por semana para conversar y estudiar juntas los fundamentos de nuestra comunidad. Ella era una estudiante aplicada, siempre asistía puntual y mostraba un genuino interés. Rápidamente comenzó a participar activamente en nuestras actividades y manifestó su deseo de unirse formalmente a nosotros. Augusto, el líder de la comunidad, me felicitó diciendo: «Tienes un don para inspirar a las personas. Beatriz está avanzando a pasos agigantados. Esto evidencia la bendición de la comunidad sobre tu labor». Esas palabras de reconocimiento me llenaron de satisfacción y me hicieron sentir valiosa y útil para la causa de nuestra comunidad. Había encontrado mi propósito, mi misión en la vida, pero en casa, la situación con Pedro se volvía cada vez más tensa. Él se quejaba de que dedicaba más tiempo a la comunidad que a nuestra relación, que solo hablaba de los proyectos sociales, que habíamos perdido otros temas de conversación y que nuestra conexión se estaba debilitando. «Mariana, has cambiado», me dijo una noche. «Ya no eres la mujer que amo. Constantemente te agobias por esas reuniones, esos eventos y esos discursos, y siento que ya no soy una prioridad en tu vida». Intenté razonar con él, explicarle que estaba siendo injusto, que había encontrado algo significativo y que necesitaba su apoyo. Le dije: «Pedro, he descubierto un propósito más grande. Debería alegrarte, no molestarte». Él respondió: «¿Qué propósito es ese que te aleja de tu familia, de tu esposo? ¿Qué propósito es ese que la celebración de mi cumpleaños parecía enfadarle más que cualquier otra cosa, como si me impidiera llevar una vida normal?» Mis hermanas intentaban consolarme. «Marta, la mayor», me dijo, «es normal, Clara. La mayoría de los hombres pasan por esta fase de celos espirituales. Con el tiempo se acostumbran. Incluso puede que se interesen por nuestra fe». Un año después de mi bautismo, recibí una invitación que cambiaría mi vida. Samuel, uno de los líderes de la comunidad, me pidió una conversación privada después de una reunión. Clara continuó: «Tras haber evaluado tu desarrollo, nos hemos sentido muy impresionados. Posees las características necesarias para convertirte en una servidora dedicada». Ser una servidora dedicada implicaba dedicar al menos 70 horas mensuales a tareas de servicio comunitario, un compromiso equivalente a un trabajo casi a tiempo parcial. Se consideraba un gran honor, una muestra de entrega absoluta a la comunidad. «Sin embargo, yo trabajo como diseñadora freelance desde mi casa», respondí. «¿Cómo podría yo dedicar 70 horas mensuales? Se trata de establecer prioridades», me explicó. «Debes decidir qué es más importante, las ganancias económicas o servir a Dios a tiempo completo. No lo olvides, estamos viviendo los últimos días, el tiempo se agota». Luego me relató ejemplos de otras mujeres que se habían convertido en servidoras dedicadas y cómo Dios las había prosperado materialmente. «Cuando pones el reino en primer lugar, todas las demás cosas se te darán por añadidura», citando las Escrituras. Regresé a casa con esa propuesta resonando en mi mente. Convertirse en servidora dedicada era la meta de todo miembro con votos. Era un logro espiritual muy elevado, reservado para unos pocos. Cuando le expliqué esto a Marcos, reaccionó con furia. «Estás loca, Clara, 70 horas al mes dedicadas a eso.
descuidando nuestro sustento, pretendes que yo me haga cargo de la casa por completo para que tú te dediques a esa comunidad religiosa. No es un juego, Marcos. Es la labor más crucial del mundo, y la fe asegura que Dios proveerá para nuestras necesidades materiales. Fe. Es lo único que sabes decir. Y yo no tengo derecho a tener una esposa presente, una compañera de vida. Esa discusión fue la peor que habíamos tenido. Marcos me acusó de ser manipulada, de que esa comunidad me había lavado el cerebro, de que ya no era la mujer con la que se había casado. Sin embargo, yo ya había tomado mi decisión. Me reuní con los líderes, organicé mis finanzas, reduje drásticamente mi trabajo como diseñadora y me dediqué por completo al servicio de la comunidad en enero de 2010. Este fue el inicio del periodo más intenso de mi vida como miembro de la comunidad, y a la vez, el principio del fin de nuestra relación. Convertirme en una servidora dedicada transformó por completo mi vida diaria. Mi jornada comenzaba a las 5 de la mañana, con una oración en la que pedía la bendición de Dios para el día, seguida por un rápido café. A las 7 en punto salía de casa para encontrarme con mi grupo de servicio. Esto implicaba dedicar 70 horas mensuales, lo que se traducía en más de 2 horas diarias de servicio comunitario. Los sábados y domingos mi tiempo se ocupaba de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Entre semana, después de realizar las tareas domésticas esenciales, me dedicaba al servicio desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Al principio, la organización de mi vida fue un desafío. La situación económica se volvió precaria, ya que prácticamente dejé de trabajar como diseñadora. Marcos, mi esposo, tuvo que hacer horas extras para compensar la disminución de mis ingresos. La casa se mantenía un poco descuidada, pues llegaba exhausta del servicio y aún debía preparar presentaciones para las reuniones. Sin embargo, mis hermanas en la fe me brindaban un apoyo invaluable. Todas las servidoras dedicadas atraviesan este periodo de adaptación, solía decir la hermana Eloísa, quien llevaba 15 años dedicada a esta labor. Pero luego se puede ver cómo Dios bendice la vida. Clara, dedicada por entero a su labor en la iglesia, experimentaba una profunda sensación de satisfacción espiritual, percibiendo su fe recompensada. En su rol de misionera, asistía a encuentros privados y recibía información confidencial, inaccesible para el resto de los feligreses. Era considerada un modelo de devoción y rectitud, y el pastor local, en una de sus homilías, expresó: «Observad, el sacrificio de Clara manifiesta en nombre de Dios, que su espíritu nos sirva de ejemplo». Estos elogios inflaban su ego, haciéndola creer que se hallaba en una posición más privilegiada, más cercana a la divinidad, en comparación con los demás creyentes. Su área de trabajo se situaba en un humilde barrio, caracterizado por viviendas modestas, una población con escasa formación académica y múltiples dificultades sociales. Sus compañeras le advirtieron que allí encontraría a los de corazón humilde, aquellos a quienes Dios invitaba a la salvación. Fue en ese entorno donde conoció a la familia Souza, Marlene, su esposo Carlos, y sus 3 pequeños hijos, quienes habitaban una vivienda en condiciones precarias. Carlos, para colmo, se encontraba desempleado, lo que generaba una situación de extrema necesidad. En su primera visita, Clara encontró a Marlene en lágrimas, visiblemente afectada tras una intensa discusión con su esposo sobre asuntos económicos. Los niños, con rostros demacrados por el hambre, reflejaban la angustia de su madre, quien se sentía totalmente impotente. «Señora Marlene», dijo Clara, conmovida por la escena, «comprendo que está pasando por un momento muy difícil. Le traigo un mensaje de esperanza que puede brindarle consuelo». Clara entonces abrió su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 26, y leyó: «Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?». Los ojos de Marlene se iluminaron, un atisbo de alivio en su rostro. «¡Qué palabras tan hermosas!», exclamó. «Es la pura verdad», respondió Clara. «Es una promesa de Dios para aquellos que confían en Él. Y hay muchas otras promesas maravillosas en la Biblia.
A partir de ese día, Clara comenzó a estudiar la Biblia con la familia Souza 2 veces por semana, observando con satisfacción cómo absorbían las enseñanzas, sedientos de fe. Los niños participaban activamente formulando preguntas y memorizando versículos. En un corto periodo de tiempo, todos los miembros de la familia, incluyendo a los niños, comenzaron a asistir a los servicios religiosos con regularidad. Carlos, el hijo mayor, logró encontrar un empleo que ellos consideraron una bendición directamente proveniente de Dios, según comentaban entre sí. A pesar de sus propias limitaciones financieras, la familia comenzó a hacer contribuciones económicas a la iglesia. Ustedes son instrumentos en las manos de Dios, están siendo utilizados para salvar almas. ¡Qué privilegio!, les había dicho el diácono Sebastián a Clara y su esposo, instándolos a seguir en ese camino. Pero mientras Clara se dedicaba con fervor a la labor de la iglesia, enfocándose en la salvación de otras familias, la suya propia se iba deteriorando. Marcos, su esposo, se mostraba cada vez más distante, irritable e infeliz. Al regresar del trabajo se encontraba con que Clara estaba ocupada en actividades de la iglesia casi constantemente. En los escasos momentos de intimidad, Marcos expresaba su frustración: Clara, ya no hablamos, solo hablas de Dios, de los cultos, de las misiones y nuestros sueños, nuestra vida juntos, la posibilidad de tener hijos, ¿dónde quedaron? A lo que Clara respondía con firmeza: Marcos, estoy haciendo la obra más importante del mundo, estoy salvando almas para la vida eterna. Cuando llegue el juicio final, comprenderás el verdadero valor de mi trabajo. Marcos, con desilusión y escepticismo, replicaba: ¿qué juicio final? Clara, con un dejo de frustración, exclamó: llevas años profetizando el fin del mundo, repitiendo una y otra vez que está cerca, y mira, no ha pasado nada. La pregunta la inquietaba, pues ella misma observaba la incongruencia entre las predicciones de la iglesia y la realidad. Recordaba vívidamente cómo habían anunciado que el año 2000 marcaría un punto de inflexión trascendental. Sin embargo, el año transcurrió sin que ocurriera ningún evento catastrófico. Ante la falta de cumplimiento de sus pronósticos, las hermanas explicaban que dudar de los designios divinos era una muestra de falta de fe. No servimos a Dios por fechas establecidas, sino por el amor que le profesamos, solían argumentar. Lo verdaderamente importante es estar preparados espiritualmente para el momento en que el fin llegue, y no obsesionarnos con la fecha exacta en la que ocurrirá. En el año 2003, un acontecimiento particular resonó con fuerza en su experiencia dentro de la iglesia. Después del servicio dominical, el pastor principal la citó a una reunión privada. Allí la hermana Aurora, con una sonrisa amable, inició la conversación: hemos notado tu fervor espiritual y nos gustaría ofrecerte una oportunidad excepcional, la de convertirte en obrera dedicada. Ser obrera dedicada implicaba dedicar 60 horas mensuales a diversas actividades eclesiásticas y recibir, a cambio, una modesta ayuda económica para cubrir algunas necesidades básicas. Era como dedicarse a la misión a tiempo completo, un honor muy importante para una mujer. Pero estaba casada, respondí sorprendida. ¿Cómo podría compaginar 60 horas de servicio con mis responsabilidades diarias?, pensé. La persona que me habló respondió: esa es una decisión que deben tomar juntos, usted y su esposo. Si él es un hombre de fe, respaldará su entrega a Dios. Hizo una pausa, con un tono que insinuaba algo más. Si no es así, quizás sea el momento de cuestionarse si están en un matrimonio que honra a Dios. Sus palabras me impactaron profundamente. Estaba sugiriendo que mi matrimonio era un impedimento para mi devoción, que debía elegir entre Ricardo y Dios. Regresé a casa con el corazón angustiado. Cuando le conté la propuesta a Ricardo, reaccionó con una intensidad que nunca antes había mostrado. Aurora, ha llegado el momento de decidir. O eres mi esposa o te obsesionas con esa iglesia. 60 horas al mes. Eso son 2 horas diarias, todos los días. Cuando tendremos tiempo para nosotros, Ricardo? Considero esta oferta laboral como una oportunidad sin igual, una clara manifestación de la confianza que Dios tiene en mí.
Sin embargo, nuestros 6 años de matrimonio parecen haber perdido valor ante esta encrucijada, y todo se resume en una discusión acalorada como nunca antes habíamos tenido. Ricardo me enfrentó a un ultimátum: o renunciaba a esta propuesta de trabajo como obrera dedicada, o él iniciaría los trámites de divorcio. Esa noche la pasé en oración y lágrimas, implorando a Dios que me iluminara y buscando consejo en las hermanas más sabias de la Iglesia. El diácono Samuel, al dialogar conmigo, citó la Biblia: quien ama a su cónyuge más que a Dios, no es digno de él. Argumentó que mi esposo estaba impidiéndome consagrarme plenamente a Dios, sugiriendo una posible incompatibilidad espiritual, pero también mencionando la importancia bíblica de la sumisión de la esposa. Le repliqué, defendiendo mi postura, que esa sumisión no aplicaba cuando el esposo me instaba a pecar contra Dios, y que impedir que una sierva dedicada aceptara oportunidades de servicio era un pecado. Tras una semana de profunda angustia y reflexión, finalmente tomé la decisión más difícil de mi vida: acepté la oferta de trabajo y me convertí en obrera dedicada. Ricardo, tras haber amenazado con ello, finalmente solicitó el divorcio 3 meses después. En junio de 2004, cuando abandonó el hogar, sentí que todo mi mundo se desmoronaba. 6 años de matrimonio se habían disuelto, según él, por mi fe religiosa. Lloré desconsoladamente, atormentada por mis propias decisiones, pero las hermanas de mi comunidad me ofrecieron consuelo. Hermana Aurora, has tomado la decisión que agrada a Dios, me aseguraba la hermana Elena, recordándome la historia bíblica de Job, quien, a pesar de perderlo todo, se mantuvo fiel a Dios y fue doblemente bendecido. El pastor Tiago también me llamó para darme su apoyo: hermana Aurora, sabemos que estás pasando por un momento muy difícil, pero queremos que sepas que tu decisión de priorizar a Dios es admirable y un ejemplo para toda la congregación. Me aseguraron que no estaría sola dentro de la comunidad: la iglesia es tu verdadera familia, te cuidaremos mejor que cualquier marido mundano. Y en efecto, en ese momento así parecía. Mis hermanas, conmovidas por mi situación, me visitaban con frecuencia, trayéndome alimentos y extendiéndome invitaciones a almorzar los fines de semana. Además, se preocupaban constantemente por mis necesidades, preguntándome si necesitaba algo más. En su compañía, me sentía segura, respaldada y amada. Como misionera de tiempo completo, recibía una asignación mensual de 200 reales por parte de la organización, una suma modesta pero vital para mi sustento. Libre de las responsabilidades y distracciones del matrimonio, podía ahora concentrarme completamente en mi labor religiosa. Las 140 horas mensuales dedicadas a la predicación y divulgación de la fe me otorgaban un reconocimiento y una posición dentro de la comunidad. Disfrutaba de privilegios exclusivos, como la participación en reuniones solo para misioneros, el acceso a territorios especiales para predicar y la colaboración directa con el supervisor itinerante en sus visitas. La hermana Aurora es un ejemplo admirable, proclamó el supervisor en una asamblea general. Observen el sacrificio que ha hecho por la verdad, renunciando a la comodidad del matrimonio para dedicarse al servicio divino a tiempo completo. ¡Qué testimonio de fe! Estas palabras de alabanza alimentaban mi orgullo, haciéndome sentir valiosa e indispensable. En la comunidad, todos me trataban con gran respeto y consideración. Las muchachas me pedían consejo a menudo, ya que me consideraban un ejemplo de devoción. En el año 2003, recibí una nueva asignación: debía ir a un territorio desconocido, un pequeño pueblo a 80 kilómetros de Belozonte. El coordinador de la región, el hermano Aurora, me explicó que mi misión consistía en establecer una nueva congregación en una zona donde no había testigos de Jehová. Me había elegido, me dijo, por mi madurez espiritual y mi habilidad para enseñar. Trabajaría junto a otros 3 misioneros para llevar el mensaje a personas que nunca lo habían escuchado. Me mudé a São Gonçalo de Rio Aviso, una ciudad tranquila donde todos se conocían. El alquiler era económico y la vida, más sencilla. Me establecí en una modesta casa cerca de la plaza principal y comencé a predicar de puerta en puerta diariamente. Al principio la tarea fue ardua porque la gente era tradicionalmente católica y desconfiaba de las religiones nuevas.
A menudo visitaba entre 20 y 30 casas sin obtener resultados, pero gradualmente encontré personas que se mostraban receptivas. Doña Teresa, una maestra que había dejado de trabajar, decidió profundizar en el estudio de la Biblia como un intento de superar la tristeza y la melancolía que la embargaban tras la muerte de su esposo. Rafael y Sofía, un matrimonio joven que sufría por la pérdida de su hijo, también se mostraron interesados en el estudio bíblico, buscando consuelo y respuestas sobre la esperanza de la resurrección. En tan solo un año, logramos formar un grupo de 10 personas que se reunían regularmente para estudiar las Escrituras. Para facilitar las reuniones, alquilamos un pequeño espacio en la calle principal del pueblo. Era verdaderamente emocionante ser testigo del nacimiento de esta comunidad religiosa, sabiendo que yo era una herramienta para llevar el mensaje bíblico a aquellos que nunca antes lo habían escuchado. Para el año 2005, nuestra pequeña congregación había crecido hasta alcanzar los 30 miembros. Gracias a las donaciones de los miembros y el apoyo de la organización, pudimos construir nuestro propio salón de reuniones. Poco después, fui nombrada misionera supervisora de la región, un cargo que me llenó de orgullo. Estos fueron los años más intensos y satisfactorios de mi vida espiritual. Me sentía en la cúspide de mi compromiso y dedicación, con responsabilidades significativas y un gran respeto y admiración por parte de la comunidad. Sentía que estaba contribuyendo activamente al plan divino para la salvación de la humanidad. Pero fue durante esa época de mayor prosperidad cuando empecé a percibir señales alarmantes dentro de la organización. El primer aspecto preocupante que noté fue la manera en que los líderes gestionaban las situaciones delicadas que surgían en la comunidad. En el año 2006, una joven de 18 años llamada Bruna, con lágrimas en los ojos, se acercó a mí después de una reunión. «Hermana Aurora», me dijo entre sollozos, «tengo que contarle algo, pero tengo mucho miedo». La llevé a mi casa y me relató algo impactante. El hermano Fernando, un asistente ministerial de aproximadamente 40 años, había abusado de ella después de una reunión. Según el relato de Bruna, Fernando se había ofrecido a llevarla a casa, pero desvió el coche a un lugar apartado y la obligó a hacer cosas que ella no deseaba. «No quería», repitió Bruna, temblando de indignación. «Esto es muy grave. Tienes que informar de esto al Consejo de la Iglesia de inmediato». Sin embargo, Bruna añadió con desesperación, «Él me dijo que si se lo contaba a alguien, diría que yo lo había provocado, que nadie me creería porque él es diácono y yo solo soy una nueva miembro». Esa situación la había sumido en la desesperación. Ana, preocupada por el abuso sufrido por Débora, conversó con ella sobre la necesidad de denunciar lo sucedido y le aseguró su total apoyo. Además, Ana organizó una reunión con los líderes de la iglesia para que Débora pudiera relatar su experiencia. La reunión se llevó a cabo un miércoles por la noche en la sala principal de la iglesia. Estaban presentes 3 líderes: el pastor Samuel, el presbítero Ricardo y el diácono jefe Otavio. Débora, visiblemente afectada y entre lágrimas, relató lo ocurrido. Los líderes, con preguntas inquisitivas y centradas en detalles personales, le preguntaron sobre su vestimenta, si había realizado alguna acción que pudiera malinterpretarse y detalles íntimos del encuentro. El pastor Samuel, con un tono solemne, le dijo: «Hermana Débora, esta es una acusación muy seria, y el diácono Luciano ha sido un miembro ejemplar durante muchos años. ¿Está completamente segura de que no hubo ningún malentendido?» «¿Malentendido?», exclamó Débora, indignada. «Él me acosó, le dije que no varias veces». El pastor, sin inmutarse, respondió: «Bien. Llamaremos al diácono Luciano para que presente su versión de los hechos», dijo el presbítero Ricardo. «Pero recuerden lo que dice la Biblia, no aceptes acusación contra un presbítero si no hay 2 o 3 testigos». Ana, con incredulidad en su voz, replicó: «¿2 o 3 testigos? ¿Cómo se supone que haya testigos de un acoso? Este tipo de cosas siempre ocurren en secreto». El presbítero Ricardo, con tono severo, la reprendió: «Ana, modera tus palabras. Aún no se ha demostrado que haya habido delito alguno. Son 2 versiones distintas de lo sucedido.
Una semana después, el diácono Luciano fue convocado. Negó rotundamente las acusaciones. Afirmó que Débora mentía, que ella había intentado seducirlo después del servicio religioso y que, al ser rechazado, se había inventado esa historia como venganza. Con lágrimas en los ojos, añadió: soy un hombre casado, he dedicado 20 años a servir a Dios. ¿Por qué arriesgaría mi reputación por una muchacha? Después de una cuidadosa discusión, los líderes determinaron que no existían pruebas concretas para sancionar al diácono Luciano. En cambio, sugirieron a Débora que se disculpara por haber generado discordia en la comunidad al presentar una acusación sin fundamento. Ante esta resolución, Ana, consternada, cuestionó en una reunión privada con los líderes: ¿pero cómo puede ser que la acusación no tenga fundamento? Recordando su visible angustia y trauma, el pastor Samuel respondió: hermana Ana, comprendemos su preocupación, pero debemos apegarnos a los principios bíblicos. La Biblia exige 2 testigos para juzgar a un hermano, y nuestra prioridad es preservar la imagen de la Iglesia por encima de todo. Es proteger la imagen de la Iglesia y proteger a Débora, así como a otras mujeres que pudieran ser víctimas de acoso por parte del diácono, añadió con firmeza, siguiendo las reglas al pie de la letra: Dios actuará a su debido tiempo. No nos corresponde a nosotros cuestionar sus designios. Débora, ante esta decisión, se sintió profundamente desolada. Después de que el hombre dejó de asistir a los servicios religiosos y se distanció del grupo, y tras unos meses, se mudó con su familia a otra ciudad, mientras que el diácono Luciano mantenía su posición con el respeto y la admiración de todos. Fue entonces cuando Ana sintió por primera vez la semilla de la duda: ¿cómo era posible que una institución que decía estar guiada por Dios protegiera a un abusador y culpabilizara a la víctima? ¿Cómo se permitía que las enseñanzas bíblicas se usaran para cometer semejantes injusticias? Sin embargo, sofocó esas preguntas. ¿Quién era ella para cuestionar la sabiduría de los líderes religiosos? Pensó que tal vez no entendía la situación completa, o que ignoraba los planes divinos, o que su entendimiento era demasiado limitado para comprender la sabiduría detrás de esas decisiones. Tras el incidente con Mariana, intenté retomar mi vida, buscando una normalidad que ya no sentía como propia, porque algo profundo había cambiado en mi interior. Una pregunta apremiante, una duda constante, retumbaba insistentemente en mi mente: ¿era posible que una institución aparentemente intachable actuara de esa forma? En 1992, un nuevo acontecimiento vino a perturbar aún más mi tranquilidad. Una nueva familia, los señores Ricardo y Claudia, junto con sus 2 hijos adolescentes, se integraron a nuestra comunidad religiosa, provenientes de Curitiba a causa del trabajo del señor Ricardo. Desde las primeras semanas, percibí algo extraño en ellos: los hijos se mostraban excesivamente tímidos y asustados, evitando mirar a su padre a los ojos, y la señora Claudia presentaba con frecuencia moretones que achacaba a caídas o pequeños incidentes domésticos. Un día, después de una ceremonia, el hijo menor, Lucas, de 14 años, se acercó a mí en el estacionamiento de la iglesia y, mirando a todos lados con aprensión, me preguntó: señora Lucía, ¿podemos hablar en privado? Lo invité a mi casa y lo que me contó me dejó horrorizada. El señor Ricardo, de manera constante, ejercía violencia física sobre su esposa y sus hijos. Para sus agresiones empleaba cinturones, palos o cualquier otro objeto que encontrara a su disposición, con el pretexto de corregirlos. Lucas, con lágrimas en los ojos, contó que Ricardo argumentaba que sus actos eran una forma de corrección familiar, fundamentada en sus creencias religiosas. Aseguraba que Dios lo había designado como cabeza de familia y, por lo tanto, las Escrituras le daban el derecho de disciplinarlos a su antojo. Cuando la madre de Lucas lo cuestionaba, Ricardo la acusaba de desafiar la autoridad que Dios le había concedido. Indignada, le dije a Lucas que eso no era disciplina religiosa, sino pura violencia. Le informé que hablaría de esto de inmediato con los líderes de la iglesia, pero le pedí a la señora Lucía que, por favor, no mencionara que yo había sido la fuente de la información, ya que Ricardo podría hacerme daño si se enteraba.
Posteriormente convoqué a una reunión con los líderes religiosos, donde expuse la situación sin revelar que Lucas me había informado. Expresé mi preocupación por los indicios de violencia doméstica que había observado en la familia, dirigiéndome a doña Lucía. Samuel, el líder, respondió solemnemente: los asuntos domésticos son sumamente sensibles. El señor Ricardo, como cabeza de familia, tiene la autoridad, según nuestra fe, para guiar a su esposa e hijos como considere oportuno. Sin embargo, guiar no implica infligir daño. La señora Claudia a menudo parece angustiada. Gabriel, otro líder, reflexionó: si realmente estuviera sufriendo, ella misma buscaría nuestra ayuda. El hecho de que no lo haga, indica que está conforme con la autoridad de su esposo. Conforme o aterrorizada. Toda la familia vive sumida en el miedo. Mateo, el líder, me interrumpió: no te inmiscuyas en asuntos que no te competen. La doctrina nos enseña a respetar la autoridad divina, el marido sobre la esposa, el padre sobre los hijos. Intervenir sería cuestionar la palabra de Dios. Pero a pesar de eso, las Escrituras también nos instan al amor y a tratar a la familia con bondad y compasión. Desde luego, pero la disciplina y el afecto no tienen por qué ser incompatibles. En ocasiones, mostrar firmeza es una forma de demostrar amor genuino. Al salir de aquella reunión, me sentí ofendida y confundida. ¿Cómo era posible que hombres que se presentaban como emisarios de Dios pudieran ser tan indiferentes al dolor de una familia? En los meses subsiguientes, la situación de la familia del señor Ricardo solo se deterioró. La señora Claudia exhibía moretones cada vez más evidentes. Lucas y su hermano mayor, Rafael, de 16 años, mostraban una tristeza palpable. Faltaban con frecuencia a las actividades religiosas y su rendimiento escolar había decaído. Una noche la señora Claudia apareció en mi puerta a las 2 de la madrugada, con el rostro inflamado, una bolsa desgastada en la mano y las mejillas surcadas por las lágrimas. Tía Lena, sollozó, Dudu dijo que esta vez me haría mucho daño. Logré escapar mientras dormía drogado. Por favor, ¿puedo quedarme aquí solo hoy? Claro, cariño, le contesté mientras la envolvía en un abrazo. Le serví una taza de té caliente, revisé cuidadosamente los hematomas que cubrían su piel y permanecimos despiertas, conversando hasta que el sol comenzó a asomarse en el horizonte. La historia que me relató Alice era profundamente dolorosa. Su cuñado Dudu, quien sufría de una adicción al juego y a las apuestas, prácticas consideradas pecaminosas y prohibidas por la iglesia presbiteriana local, canalizaba su frustración y rabia hacia su familia. La agredía físicamente, levantaba la voz a sus hijos, destruía objetos y pronunciaba amenazas aterradoras. ¿Por qué nunca pediste ayuda antes?, le pregunté con la voz entrecortada por la emoción. Alice me respondió que Dudu la había amenazado constantemente, diciéndole que si revelaba su comportamiento, la acusarían de mentirosa y difamadora, y que los pastores siempre lo protegerían, ya que él era un hombre y ella, simplemente, una mujer sumisa. A la mañana siguiente la acompañé a una reunión con los pastores de la iglesia. Alice relató detalladamente la adicción al juego de Dudu, las agresiones físicas que había sufrido, las amenazas que había recibido. Además les mostró los moretones que aún persistían en su cuerpo, suplicándoles ayuda y protección. La reacción de los líderes religiosos me dejó estupefacta. El pastor Samuel, con un tono condescendiente, comenzó a hablar. Esas acusaciones contra tu esposo son muy serias. ¿Estás completamente segura de que no estás exagerando debido a la emoción del momento? Exagerando, mírenme a la cara, observen las marcas en mis brazos, respondió Alice, desesperada y con la voz temblorosa. Bueno, prosiguió el pastor Ricardo, aclarando su garganta, a veces las mujeres tienden a dramatizar cuando están nerviosas. Tal vez solo tuvieron una discusión acalorada que se salió de control. Una discusión, me amenazó con un cuchillo, replicó Alice, incrédula ante la incredulidad del pastor. El pastor Jonas interrumpió con severidad, la Biblia dice que la esposa debe ser sumisa a su marido. ¿No estás siendo un poco rebelde a veces?
los esposos necesitan ser más firmes cuando sus esposas no demuestran la sumisión debida. No puedo creerlo, exclamé, ya sin poder contenerme. Pastores, con todo respeto, están justificando la violencia doméstica. ¿Cómo pueden decir que una mujer maltratada está siendo rebelde? La pastora Ruth me reprendió. Lena, tú no estás casada. No entiendes las complejidades de la vida matrimonial. Los matrimonios experimentan momentos buenos y malos, con periodos de armonía y otros de conflicto. En ocasiones las parejas tienen discrepancias y a veces, estas se manifiestan en discusiones acaloradas. Eso no es simplemente una discusión, es un delito, exclamé indignada. Ten cuidado con lo que dices, Lena, replicó el pastor Ricardo con una voz que denotaba amenaza. Hablar de delito es una acusación seria y nuestra Iglesia promueve la resolución de problemas internos sin recurrir a las autoridades. A Alice le recomendaron que volviera a su hogar, que asistiera a más misas, intensificara sus oraciones y demostrara más amor cristiano para ganarse el corazón de Dudu. Le aseguraron que si era una esposa devota y temerosa de Dios, él modificaría el comportamiento de su esposo. ¿Y si me mata?, preguntó Alice con lágrimas en los ojos. Confía en Dios, respondieron los pastores al unísono, Él no permite que nada malo les ocurra a sus siervos fieles. Alice regresó a casa ese mismo día. 2 semanas después, fue ingresada en el hospital con 3 costillas rotas. Dudu justificó las lesiones diciendo que se había caído por las escaleras. En ese instante algo se quebró en mi interior. Comprendí que no me encontraba en un entorno de amor y equidad, sino dentro de una jerarquía de poder que defendía a hombres que cometían abusos y culpaba a las víctimas. Me impactó aún más percatarme de que estos actos no eran incidentes únicos. Comencé a prestar más atención, descubriendo un patrón horrendo dentro de la Iglesia. En 2005, durante un congreso, una misionera de otra ciudad, a quien llamaré tía Lena, se acercó a mí, ya que había escuchado que era una persona con quien se podía hablar. Entre sollozos me relató: mi hijastro de 10 años me lo ha contado. El niño, que pertenecía a nuestro grupo de scouts, le había revelado que el líder de la tropa, un médico muy respetado de la ciudad, lo había estado acosando durante casi un año. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Le pregunté: ¿y qué hiciste? Ella respondió: se lo conté al consejo de la tropa. ¿Sabe lo que me dijeron? Que los niños tienen mucha fantasía, que tal vez se lo estaba inventando para llamar la atención, y que incluso si fuera cierto, no se podía divulgar porque dañaría la reputación de los scouts. No tomaron ninguna acción en absoluto. Yo me encargué de corregir la situación. Luego le dijeron al niño que dejara de inventar historias y que pidiera disculpas por difamar a un líder tan comprometido. Esa conversación me perturbó profundamente, impidiéndome dormir en semanas. Comencé a cuestionarme cuántos incidentes similares habían sido ocultados por la organización. Me pregunté cuántos jóvenes sufrían abusos y eran silenciados para proteger la imagen de los scouts. Por ello, decidí llevar a cabo una investigación personal, de forma discreta. Empecé a comunicarme con otros jefes de tropa, formulando preguntas sutiles y observando conductas sospechosas. Los hallazgos que hice fueron aterradores: múltiples casos de abuso infantil, todos repitiendo el mismo patrón. Las víctimas eran silenciadas, los agresores protegidos y las familias amenazadas con la expulsión si denunciaban a las autoridades. Un antiguo miembro con más de 3 décadas de servicio me explicó que esa era la política interna. Lo llamaban el código de honor. Sin evidencia irrefutable no se tomaba ninguna medida. Sin embargo, como se pueden recopilar evidencias concretas de abuso infantil dentro de esta organización, es evidente que existen procedimientos establecidos para proteger la imagen y el prestigio de la institución, en lugar de priorizar el bienestar y la seguridad de los niños y adolescentes que sufren abusos. Una fuente confiable me reveló que tenía conocimiento de al menos 10 casos de abuso en la misma región, todos ellos ocultados y silenciados por los líderes locales, quienes contaban con el respaldo y la aprobación de la dirección nacional.
Ante la pregunta de por qué no se denunciaban estos hechos a las autoridades competentes, la respuesta era clara: el temor a ser expulsados. Si la dirección se enteraba, la expulsión era inmediata y sin apelación. Perder la membresía en los Scouts significaba perder el apoyo familiar, la amistad y el sentido de pertenencia, implicaba, en esencia, la destrucción de todo el círculo social y, para muchos, el final de una vida estructurada. En ese instante comprendí que me enfrentaba a una situación mucho más compleja y sombría de lo que inicialmente había imaginado. No se trataba únicamente de unos pocos líderes con malas intenciones, sino de una política sistemática y deliberada de encubrimiento de delitos, todo en aras de proteger la reputación de la organización. El año 2005 se convirtió en el periodo más difícil y convulso de mi vida. Me encontraba dividido entre la lealtad a la hermandad Scout, donde había transcurrido una parte importante de mi existencia, y la creciente rebelión interna que nacía con cada injusticia presenciada. Era sábado por la tarde, el penúltimo día del campamento nacional, cuando, durante un breve descanso, una joven scout de un grupo proveniente de una provincia remota se acercó a mí. Me llamó señor Joao y, después de mirar a su alrededor con cautela, como asegurándose de que nadie nos oyera, me preguntó con voz temblorosa: ¿puedo hablar con usted en privado? Accedí, y nos apartamos del bullicio del campamento, caminando hacia un lugar más tranquilo y apartado, cerca del borde del bosque. Allí la joven, que se presentó como Mariana, una muchacha de unos 15 años, se mostraba visiblemente perturbada, temblando y con lágrimas en los ojos. Sollozando me confesó: señor Juan, no puedo más. Mi tío me acosa desde que tenía 12 años. Ya se lo conté a mi madre, ya se lo conté al jefe de la tropa, pero nadie me cree. Sentí un golpe en el estómago al escuchar sus palabras. ¿Cómo que nadie te cree?, pregunté atónito. Ella continuó: mi tío es el tesorero regional, una figura muy respetada en la organización. Cuando se lo conté a mi madre, me acusó de inventar todo para perjudicarlo. Y cuando se lo dije al jefe de la tropa, me aseguró que estaba siendo influenciada por energías negativas, que me estaban empujando a atacar a un miembro tan importante de nuestra hermandad. Y esto continúa, afirmó Sofía, sollozando sin control. Él le había repetido una y otra vez que si se atrevía a contar lo que ocurría fuera de la comunidad, la tildarían de mentirosa e insubordinada, y los líderes la expulsarían, separándola de su familia y amigos. Ante esta perspectiva, una rabia intensa invadió a Clara, haciéndole temblar las manos. ¿Cómo era posible que una muchacha de 15 años estuviera siendo abusada por su propio tío, y que la hermandad, que supuestamente debía cuidarla, estuviera haciendo lo contrario? Sofía, dijo Clara, tomando sus manos, tienes que denunciarlo a la policía. Olvídate de la comunidad por un instante. Tu tío te está violando. Eso es un crimen. No importa lo que digan los encargados, pero si lo denuncio, me echarán, respondió Sofía, con los ojos anegados en lágrimas. Clara, al observar a aquella joven tan vulnerable y aterrorizada, tomó una determinación que transformaría su vida para siempre. Sofía, voy contigo. Con la voz temblorosa, Sofía imploró: por favor, salgamos de aquí ahora mismo y vayamos directamente a la comisaría. ¿Harías eso por mí? Clara, con determinación, respondió: sí, lo haría y lo haré. Los jóvenes necesitan protección, sin importar de quién. Sin dar explicaciones a nadie, abandonaron el lugar y abordaron un taxi que las llevó al centro de la ciudad, donde se dirigieron a la comisaría más cercana. Allí Sofía formalizó la denuncia, se sometió a un examen médico forense y relató detalladamente su historia a la comisaria encargada. La comisaria preguntó: ¿es usted pariente de la menor? Clara, respondiendo con claridad, dijo: no soy amiga de la familia. Descubrí lo que estaba sucediendo y la traje aquí. La comisaria asintió y afirmó: ha hecho usted lo correcto. Este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo. Ese mismo día, el tío de Sofía fue detenido. La tía de Sofía, furiosa con Clara, la acusó de arruinar a la familia, de entrometerse y de no tener derecho a involucrarse en la vida de los demás.
A pesar de las acusaciones, Clara no sintió arrepentimiento alguno. Después de contemplar a Sofía profundamente dormida y serena, algo que no había ocurrido en mucho tiempo, Clara sintió la certeza de haber obrado correctamente, a pesar de las posibles y significativas consecuencias. El lunes Clara recibió una llamada telefónica del coordinador Ricardo. Su voz era un torrente de furia, algo que nunca había presenciado antes. Hermana Clara, es consciente de la gravedad de sus acciones, ha inducido a una joven de nuestra comunidad a denunciar a su propio tío ante las autoridades civiles. Eso es una traición a nuestra fe. Una traición imperdonable. Clara, con indignación palpable, respondió: he protegido a una joven que sufría abusos sexuales. Ha provocado un escándalo sin precedentes. El nombre de Dios está siendo difamado en todas nuestras congregaciones de la región. ¿Cómo puede una voluntaria, dedicada a nuestro servicio, actuar con semejante irresponsabilidad?, inquirió Ricardo, su voz temblorosa por la ira. Clara replicó: es irresponsable permitir que una joven sea maltratada y no hacer nada para remediarlo. Hermana Clara, será convocada para una evaluación disciplinaria. Su actitud representa un acto de rebeldía contra nuestra comunidad, sentenció Ricardo antes de cortar la llamada. Con el corazón latiendo con fuerza, pero sintiéndose extrañamente tranquila, Clara cortó la llamada telefónica. Por primera vez en 15 años, había actuado guiada por su propia conciencia, desafiando las normas establecidas por la hermandad. El análisis de su caso estaba programado para el jueves siguiente, y se designaron 3 coordinadores de otra comunidad vecina para evitar cualquier conflicto de intereses. Clara, consciente de lo que se avecinaba, decidió enfrentar las consecuencias. Hermana Clara, comenzó el coordinador principal del análisis, se le acusa de sembrar discordia dentro de la congregación y de actuar en contra de los principios fundamentales de la comunidad. Además, se le acusa de haber influenciado a una joven para que denunciara a su propio tío ante las autoridades. Lo reconozco y lo volvería a hacer, replicó Clara, con firmeza en su voz. El coordinador, con tono inquisitivo, preguntó: ¿comprende que esta actitud contraviene las directrices internas que promueven la resolución de conflictos de manera interna? Clara, sin dudarlo, respondió: entiendo que proteger a una joven de la violencia es una prioridad superior a cualquier norma interna. En el enclave resguardado, la Orden de la Luz se regía por un rígido conjunto de normas, amparando sus actos bajo la premisa del bienestar general. Sus líderes, con un protocolo preestablecido para cualquier circunstancia, no dudaban en justificar sacrificios, incluso el de personas inocentes. Ante las acusaciones de abuso, la orden anteponía su imagen a la justicia, demorando la investigación y dejando a las víctimas desamparadas. El principio de la verdad absoluta era invocado para proteger a sus miembros, independientemente de su culpabilidad. Una reunión crucial se tornó tensa, desatando acusaciones de herejía contra Aurora, a quien se señalaba por su presunta influencia de fuerzas malignas, su desapego a la lealtad de la orden y su actitud soberbia. Hermana Aurora, inició el anciano Samuel, líder del consejo, debes abjurar públicamente, solicitar el perdón de la orden y comprometerte a no contravenir jamás sus dogmas. Pedir perdón por salvar una vida, jamás. Así que no sientes un arrepentimiento genuino por tus acciones, inquirió otro de los presentes, visiblemente molesto. ¿Y si otro niño se encontrara en peligro, volverías a actuar de la misma manera? Los consejeros intercambiaron miradas cargadas de preocupación. Hermana Aurora, con profunda tristeza, debemos comunicarle su excomunión de la Orden de la Luz, por motivos de apostasía y desobediencia, pronunció solemnemente el anciano. La palabra excomunión vibró en el ambiente. Durante años, ese término había sido su mayor temor. La exclusión implicaba la pérdida de amigos, familia, propósito y esperanza. Pero al escuchar la sentencia, en lugar de sentir pánico, experimentó un alivio casi liberador. Que así sea, respondió Aurora, incorporándose con firmeza. Aún puede retractarse. Si demuestra un arrepentimiento sincero, podemos reconsiderar la decisión.
Ustedes han optado por proteger a los perpetradores en lugar de a las víctimas. Yo he decidido defender a las víctimas. Que cada uno siga su conciencia. Aurora abandonó la sala con la frente en alto, consciente de que su vida dentro de la orden había terminado, pero que su camino como ser humano con conciencia apenas comenzaba. Durante los primeros meses tras su excomunión, Aurora sufrió una dura soledad. De manera repentina, perdió a sus amigos, el apoyo de la comunidad y la estructura social que la había sostenido hasta entonces. Aquellos que antes le demostraban cariño, ahora la ignoraban por completo. Si se topaba con conocidos en la calle, estos apartaban la mirada o incluso cruzaban la calle para evitarla, sintiéndose Aurora como si se hubiera vuelto invisible. Una semana después de la excomunión, la hermana Elena, quien la había guiado a la orden años atrás, hizo una visita. Aurora esperaba recibir consuelo, quizás un intento de reconciliación, pero la conversación tomó un giro inesperado. Elena, dirigiéndose a Aurora sin el título de hermana, le dijo: «He venido a darte una última oportunidad. Si te arrepientes, escribes una carta de contrición y prometes no interferir en los asuntos de la orden, tal vez los ancianos reconsideren su decisión». Aurora, confundida y dolida, replicó Elena: «Una niña estaba siendo abusada por su propio padre. ¿Cómo puedo arrepentirme de haberla ayudado?». Elena, con frialdad, respondió: «Actuaste por tu cuenta sin consultar a la orden. Te pusiste por encima de la sabiduría de la luz». La doctrina de la luz, según la cual se suponía que debíamos proteger a los niños o encubrir a los criminales, había corrompido a Elena, quien ahora parecía una hereje, dominada por los demonios. Durante aquella reunión, la protagonista Elena se percató de la profunda transformación en su forma de pensar. Antes, sin cuestionar, aceptaba cualquier explicación que la orden religiosa ofreciera, por más absurda que fuera. Sin embargo, ahora Elena comenzó a cuestionar, a analizar y a confiar en su propio sentido del bien y del mal. «Elena», dijo Aurora con tristeza, «te agradezco la visita, pero no me arrepentiré de haber salvado una vida». Elena, sacudiendo la cabeza en señal de desacuerdo, se marchó. La expresión de sus ojos, que se abrieron como si viera a alguien irremediablemente loco, selló nuestro último encuentro. La soledad me abrumó durante los primeros meses posteriores a su partida. 12 años de mi vida habían estado inextricablemente ligados a la Iglesia Presbiteriana renovada, mis amistades, mis pasatiempos, mi rutina diaria, mis planes futuros, todo orbitaba alrededor de la comunidad religiosa. De pronto me hallé sola y desamparada en una casa vacía, sin empleo porque había dedicado mis años a la labor misionera, sin amigos, sin el apoyo de mi familia y sin un objetivo claro que me guiara. En ocasiones la tristeza me invadía y lloraba durante horas, cuestionando si la decisión que había tomado había sido la correcta. No obstante, cada vez que la duda me acechaba, la imagen de Marcela acudía a mi mente, recordaba su alivio al saber que ya no tendría que regresar a su hogar y sufrir los maltratos de su padrastro. En ese momento, la certeza de haber obrado bien, a pesar de haberlo perdido todo, se fortalecía. El aspecto financiero se convirtió en un desafío crucial. Como misionera, dependía de la ayuda económica de la Iglesia y subsistía con pocos recursos. Ahora, a los 35 años, me enfrentaba a la necesidad de reconstruir mi vida por completo. Después de retomar mi afición por la repostería, preparaba y ofrecía pasteles caseros a mis vecinas, y simultáneamente comencé a ofrecer servicios de limpieza en casas particulares. Aunque no era el futuro que había imaginado, era un trabajo digno que me brindaba autonomía económica. Sin embargo, una de las mayores batallas que enfrenté fue contra la culpa religiosa que la Iglesia había sembrado en mi mente. Durante 12 años me habían inculcado la idea de que fuera de la congregación no existía la salvación y que los exmiembros estaban destinados al infierno. A pesar de que lógicamente entendía que mi decisión era correcta, las noches frías se convertían en pesadillas, despertando empapada en sudor, atormentada por el miedo de haber perdido mi salvación. La doctrina había calado tan hondo que tardé años en liberarme por completo de esos temores.
Lentamente comencé a explorar un mundo que la Iglesia me había enseñado a temer y evitar, y forjé amistades con vecinas del mundo, quienes demostraron ser mucho más generosas y auténticas que muchas de las hermanas que había conocido. Tras conocer mi difícil situación, doña Antonia, mi vecina jubilada, me brindó su apoyo incondicional. Se ofreció a ayudarme de múltiples formas, me llevaba a mis citas, me traía comida casera, me sugería oportunidades laborales y me hacía compañía en las tardes que se sentían más solitarias. Un día, conmovida por mi sufrimiento, me dijo con sinceridad: querida, no importa qué religión profesaras antes, pero si te enseñaron a ignorar el sufrimiento de una niña, esa religión no valía nada. Esas palabras sencillas, pronunciadas por una mujer humilde, tuvieron un impacto mayor que todos los sermones elaborados que había escuchado durante 12 años en la iglesia. 6 meses después de mi expulsión, recibí una llamada telefónica que cambió mi vida. Era el detective encargado del caso de Marcela. Doña Beatriz, nos gustaría hablar con usted, me dijo. Creemos que podría ser de gran ayuda en algunos casos. Me presenté en la comisaría y descubrí que el caso de Marcela había abierto la puerta a una investigación más profunda. Otros niños, inspirados por su valentía, se habían atrevido a denunciar abusos dentro de la Iglesia Presbiteriana Renovada, después de saber que alguien había roto el silencio. Doña Beatriz, dado su profundo conocimiento del funcionamiento interno de la Iglesia, necesito que me explique detalladamente cómo se manejan las denuncias de abuso, qué tipo de tácticas de presión se emplean contra las víctimas, y cómo se intimida a aquellos que desean denunciar. Dediqué horas a relatarle todo lo que sé, la estricta regla del secreto, la política de resolver los problemas internamente sin involucrar a las autoridades, las amenazas de exclusión de la comunidad y el miedo generalizado que se instilaba en las familias. El detective, visiblemente preocupado, afirmó la gravedad de la situación: estamos frente a una organización que sistemáticamente encubre delitos contra menores. A partir de ese día, inicié una colaboración extraoficial con la comisaría especializada en delitos contra menores. Mi experiencia dentro de la Iglesia me permitía comprender la mentalidad de las víctimas, sus miedos y las presiones que sufrían, una situación que se mantuvo durante años. En mi tiempo como defensora de la justicia, descubrí y remití 17 casos de abuso infantil perpetrados dentro de las comunidades de la Iglesia de la Luz Eterna, solo en el área metropolitana de Sao Paulo. Antes los asuntos delicados se ocultaban, pero ahora se investigaban legalmente. Aunque la labor más satisfactoria era ayudar a las víctimas y a sus familias. Muchos jóvenes, antes callados y atormentados, por fin encontraban a alguien que entendía su sufrimiento y conocía los mecanismos internos de la organización. Eres la primera persona que ha creído en mí sin dudarlo, me dijo Sofía, una niña de 14 años que había sido violada por un líder religioso. Fue entonces cuando descubrí mi verdadera misión: no predicar sobre un futuro prometedor a quienes tal vez no lo necesitaban, sino defender a los niños que sufrían abusos en el presente. En 2001, 5 años después de dejar la Iglesia de la Luz Eterna, recibí una oferta inesperada. Una ONG de protección juvenil me propuso ser coordinadora regional. Tu experiencia es única, me aseguraron. Doña Beatriz, la directora de la ONG, me expresó que poseía un conocimiento profundo sobre el funcionamiento interno de una de las instituciones que, a su juicio, más obstaculizaban la protección infantil. Me dijo que necesitaban a alguien con mi experiencia en su equipo. Sin dudarlo, acepté la oferta. Por primera vez en mucho tiempo sentí que había encontrado mi propósito. Ya no tendría que simular estar de acuerdo con principios que mi conciencia rechazaba. Podría, en cambio, utilizar toda mi experiencia para llevar a cabo una labor verdaderamente significativa. A lo largo de los 15 años que trabajé en esa ONG, lideré campañas de sensibilización, capacitando a policías para que pudieran atender a víctimas de sectas religiosas y elaborando protocolos de asistencia para niños que sufrían presiones religiosas para que no denunciaran abusos. En ese tiempo, además, ayudé a un sinnúmero de familias a liberarse de organizaciones controladoras. A lo largo de mi vida,
he guiado a numerosos jóvenes en el difícil camino de denunciar los abusos sufridos, y participé activamente en la promulgación de leyes destinadas a salvaguardar a los menores de edad de la manipulación religiosa. Hoy, a mis 75 años, al reflexionar sobre mi trayectoria, puedo asegurar con firmeza que no me arrepiento de ninguna de las decisiones tomadas desde que dejé la Iglesia de la Luz Eterna. Los 15 años que pasé dentro de esa organización me brindaron valiosas lecciones sobre aquello que jamás querría ser. Comprendí que la obediencia sin cuestionamientos no es una virtud, sino una forma de pereza intelectual, que cuestionar a las autoridades no es un acto de rebeldía, sino una responsabilidad fundamental, y que la protección de la infancia debe prevalecer sobre la preservación de la imagen de cualquier institución, sin importar cuán sagrada se proclame. Por eso, estimados amigos, al escuchar ese suave y cortés golpe en la puerta un sábado por la mañana, mi corazón aún se estremece, pero no por temor, sino por una profunda tristeza, pues sé que tras esa puerta se encuentran individuos honestos y bien intencionados, convencidos de estar actuando correctamente. Son personas como yo lo fui hace 3 décadas, individuos que sacrificaron sus aspiraciones, sus vínculos afectivos y su libertad de pensamiento en nombre de una organización que, amparándose en el nombre de Dios, perpetra atroces injusticias. Al oír ese golpeteo, evoco a Mariana, de 17 años, quien fue responsabilizada por su propia violación. Recuerdo a la hermana Elena, maltratada por su esposo y obligada a regresar a su hogar para ser más obediente, y a Camila, abusada por su padre, quien fue difamada y tachada de mentirosa por los propios líderes religiosos. A lo largo de los años he conocido a muchos niños, decenas de ellos, que sufrieron traumas profundos. No solo fueron víctimas de abusos atroces, sino también de la traición de una organización que, en lugar de protegerlos, encubrió y protegió a quienes les hicieron daño. Esa experiencia me ha marcado de tal manera que ahora, por esa razón, jamás abro la puerta cuando alguien llama. No es por miedo a los miembros de la Iglesia de la Luz Eterna, sino porque me resulta imposible mirar a esas personas, siempre bien vestidas, educadas y sonrientes, sin que mi mente se inunde del dolor y la angustia que se ocultan tras esa fachada. Me asombra profundamente su incesante búsqueda de la perfección. El simple ofrecimiento de participar en las enseñanzas de la Congregación de la Luz Eterna despierta en mí recuerdos oscuros de hogares deshechos, de voces infantiles acalladas y de una interminable serie de actos de injusticia cometidos en nombre de la verdad. Si quien me escucha es miembro fiel de la Luz Eterna o está considerando unirse a ellos, le pido que preste atención a mis palabras, ya que mi intención no es atacar su fe sincera en un poder superior ni insinuar que usted sea una mala persona. Mi intención es advertirle sobre una organización, llamada Luz Eterna, que de manera recurrente protege a individuos acusados de cometer delitos y, en lugar de apoyarlas, culpa a las personas que han sufrido daños. Si tiene a su cargo niños, ya sean hijos, sobrinos, nietos o cualquier otro menor que dependa de usted, es crucial que conozca los riesgos a los que pueden estar expuestos. En caso de que un niño de su familia sea víctima de abuso por parte de alguien dentro de la congregación, los líderes religiosos intentarán forzarle a mantener el silencio sobre lo ocurrido. Le insistirán en que es vital no perjudicar la reputación de Luz Eterna, que lo correcto es solucionar los problemas internamente y que confíe en los procesos establecidos por la institución. No se deje influenciar por estas presiones. Priorice la seguridad de los niños. Denuncie el caso a las autoridades pertinentes y busque asesoramiento profesional. Un niño que ha sido maltratado no puede esperar a que una junta de ancianos determine si el abuso realmente ocurrió. Si usted es un antiguo miembro de Luz Eterna y está leyendo este testimonio, sepa que no está solo. Existe una vida plena y satisfactoria fuera de los límites de la congregación. Fuera de esas enseñanzas hay propósito, felicidad y relaciones auténticas. Es posible que hayas perdido a tu familia, a tus amigos, a todo el círculo de personas que te brindaban apoyo. Entiendo perfectamente el sufrimiento que eso implica, porque yo también lo he experimentado. Pero te aseguro que podrás forjar nuevas relaciones, más genuinas y basadas en tu verdadera identidad, en lugar de lo que una organización religiosa espera de ti. Si comienzas a dudar de las doctrinas,
si observas incoherencias, injusticias o cosas que te parecen absurdas, confía en tu instinto. La divinidad nos ha dotado de la capacidad de razonar, no para que entreguemos nuestro juicio a personas con errores. Cuestiona, investiga, conversa con exmiembros, busca información en fuentes confiables. No te asustes de la verdad, aunque al principio pueda doler, porque la verdad auténtica libera, y quien es verdaderamente libre jamás regresa voluntariamente a la esclavitud. Agradezco a cada uno de ustedes por su paciencia al escuchar esta extensa y angustiosa narración. Entiendo que presenciar tanta injusticia, dolor y sufrimiento innecesario ha sido difícil, pero sentí la necesidad de compartir mi propia experiencia. Sé que hay miles de personas atrapadas en esta organización, padeciendo en silencio, sin la valentía para cuestionar ni la esperanza de una vida mejor fuera de sus doctrinas. Si mi relato sirve para que una sola persona abra los ojos, para alentar a alguien a proteger a un niño, o para fortalecer a alguien que busca escapar de una situación de abuso, entonces habrá valido la pena revivir estos dolorosos recuerdos. Les invito a compartir sus propias experiencias, sus dudas e historias en los comentarios, para crear una red de apoyo para aquellos que buscan liberarse o lidiar con las secuelas de la libertad. Y recuerden, no están solos. La verdadera divinidad no se encuentra en las organizaciones humanas, sino en el corazón de quienes practican la justicia. Aquellos que defienden a los débiles y siempre eligen la justicia, sin importar las consecuencias, son verdaderamente valientes. Por eso, amigos, cuando alguien se presente en vuestras vidas ofreciendo un conocimiento superior, asegurando soluciones para todos vuestros problemas, prometiendo la salvación a través de una institución específica, recordad mi experiencia. Recordad que tras las sonrisas amables, la vestimenta pulcra y las promesas atractivas, se esconde una estructura que prioriza su imagen pública sobre la protección de los más vulnerables. Es una organización que busca anular vuestro pensamiento crítico, vuestra independencia moral y vuestra responsabilidad personal, a cambio de la falsa sensación de pertenecer a un grupo selecto bendecido por lo divino. Y sobre todo, tened presente que la verdadera espiritualidad no necesita intermediarios ni organizaciones humanas. Aquellos que se autodenominan intermediarios únicos entre la humanidad y lo divino no requieren líderes que demanden obediencia ciega y que castiguen la duda. La auténtica espiritualidad se encuentra en la compasión que sentimos ante el dolor ajeno, en el coraje de defender a los más débiles, y en la voluntad de sacrificar nuestra propia comodidad por el bien de los necesitados. Se evidencia cuando abrimos nuestras puertas a quienes buscan amparo, incluso arriesgando nuestra seguridad, y cuando cerramos el paso a quienes ofrecen salvación, a cambio de nuestra libertad de pensamiento. Agradezco profundamente la atención prestada y por dar voz a esta historia que pedía ser contada. Me siento agradecida por pertenecer a quienes valoran la verdad, aunque sea dolorosa. Que la divinidad los bendiga a todos, y que nunca tengan que experimentar en carne propia lo que yo he vivido para comprender que nuestra conciencia es invaluable, superior a cualquier reconocimiento terrenal. Un cálido abrazo para todos ustedes, y esperamos con ansias nuestro próximo encuentro en línea. Sí.